Jesús en su ministerio en la tierra nos enseñó que toda la escritura se puede resumir básicamente en dos principios. Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ante esto podemos preguntarnos entonces, ¿cómo se le demuestra amor a Dios? ¿Cómo amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos? Y es un desafío para todos los que queremos parecernos a Jesús, todos los que queremos seguir a Cristo, poder entregarle todo nuestro amor, poder decir que Él es el centro de nuestra vida y que Él es el sujeto de toda nuestra pasión, de todo nuestro amor, de todo lo que hacemos. De manera que la pregunta persiste: ¿cómo podemos demostrarle amor a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios? La Biblia nos ofrece tres posibles respuestas o tres formas de responder a esta pregunta: ¿cómo amar a Dios? Lo primero tiene que ver con obedecer sus mandamientos, con hacer caso a lo que Dios dice a través de su palabra. Y en Juan capítulo 14, en el versículo 15, Jesús dice claramente a sus discípulos: si me aman, guarden mis mandamientos. Y más adelante en el versículo 21 les dice: ustedes van a conocer a aquellos que me aman porque van a ser aquellos que guardan mis mandamientos y que los obedecen. De manera que lo primero para demostrar amor a Dios es obedecer sus mandamientos. Un segundo elemento tiene que ver con amar a nuestros hermanos. Y en 1 de Juan 4:20 hay un texto muy explícito, muy claro, donde dice que aquel que dice amar a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso. Tal cosa no es posible, tal cosa no puede suceder, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve si viendo a su hermano a él no lo ama? De manera que un segundo elemento para demostrar amor a Dios, además de obedecer sus mandamientos, es amar a nuestros hermanos. Pero hay un tercer elemento en el cual me quiero detener, que tiene que ver con demostrar amor hacia los otros, con demostrar amor hacia aquellos que no conocen a Dios. Jesús habla con Pedro en un momento crucial. Este viene a ser un momento de reconciliación entre el maestro y el discípulo después de que Pedro hubiese negado 3 veces a su Señor. Y Jesús le hace una pregunta crucial, le pregunta: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? La respuesta evidente de Pedro y la respuesta que todos nosotros damos a Jesús cuando nos preguntan si amamos a Dios, si amamos a Jesús, es sí, yo te amo. Tú sabes que te amo. Pero ante esto, Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Y luego viene una segunda pregunta nuevamente, donde Jesús le hace la misma pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y nuevamente Pedro dice: sí, Señor, te amo. Y Jesús nuevamente le dice entonces: pastorea mis ovejas. Y parece ser que Jesús, de manera muy lúcida, le está diciendo a Pedro: mira, en realidad, Pedro, el amor a mí se demuestra preocupándote por lo que yo me preocupo, ocupándote en lo que yo me ocupo, amando lo que yo amo. Así que si de verdad me amas, entonces pastorea mis ovejas. Y cuando pensamos en lo que fue el ministerio de Jesús y la vida de Jesús, podemos recordar cuando, descendiendo de una barca, un relato que se pone de manifiesto en Mateo, en Marcos, dice la Biblia que Jesús, viendo las multitudes que lo seguían, tuvo compasión de ellas porque los veía como ovejas sin pastor, como ovejas que no tenían pastor. De manera que, de alguna manera, Jesús le dice a Pedro: Pedro, tienes que ver a la gente como yo la veo. Esa es una muestra de que tú me amas. Un segundo elemento que no deja de llamar la atención es que Jesús pone su vista no en lo que Pedro hizo, no en lo que Pedro malamente realizó. Jesús no le dice a Pedro: Pedro, si tú me amaras, en realidad no me habrías negado 3 veces. Pedro, si tú me amaras, en realidad habrías tenido la valentía para decir: sí, yo estaba con el maestro, yo soy uno de ellos.
Pero en vez de Jesús centrarse en el pasado y en lo que Pedro hizo mal o en lo que Pedro no hizo, Jesús se centra en el futuro. Jesús se centra en la proyección que puede tener Pedro y en la posibilidad de pastorear que tiene él. Entonces le dice, si me amas, pastorea mis ovejas. ¿De aquí en más? Preocúpate de lo que yo me preocupo, ocúpate de lo que yo me ocupé al estar acá en la tierra. Y esto creo que viene a ser un llamado de atención primero para mi vida. ¿Tengo yo compasión por aquellos que se pierden así como la tuvo Jesús? ¿Amo a Jesús así como Él pide que quiere ser amado? Preocupándose por lo que Él se preocupó, ocupándose de lo que Él se ocupó. ¿Me compadezco por aquellas multitudes y por aquellos que andan por la vida como ovejas sin pastor? ¿Amo verdaderamente a Jesús? Y sin duda que esto nos lleva a cuestionarnos qué tan egoístas estamos siendo, preocupados solamente de nosotros, de nuestro tiempo, de hacer lo que queremos hacer, y qué tanto podemos dedicarle a lo que Dios quiere que nos ocupemos. Así que quizás la pregunta es, ¿amas a Jesús? ¿Estás ocupándote de lo que Él se ocupó aquí en la tierra? ¿Estás mirando a las multitudes y a aquellos que se pierden como ovejas sin pastor? ¿Estás teniendo compasión por ellos? ¿Amas a Jesús?